Bienvenidos una vez más a este nuevo programa en Agricultura TV y Radio Agricultura, Los Tres Mosqueteros, junto a Magdalena Mervilá. Hoy Pancho Rego está con un tema familiar, por lo que lo echamos de menos, y tenemos a nuestro primer D'Artagnan, sí, don Tomás Bengolea. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un honor estar acá en este ya segundo capítulo de Los Tres Mosqueteros. Segundo capítulo, pero no, Tomás, dime, ¿qué se siente ser D'Artagnan? Siempre fue como el bacán de los mosqueteros, el nuevo mosquetero. La verdad es que es un honor. Vamos a ver si estamos a la altura de nuestro querido Pancho Rego, que también le mandamos un saludo, si está complicado con algún tema. Sí, Portos ahí está, pero ya volverá a Portos, porque siempre es parte del grupo de Uno para Todos y Todos para Uno. Así es. Muy bien, oigan, entonces partimos con algunos temas. Tenemos un republicano acá en la mesa hoy día invitado. Tenemos tres republicanos y un militante, supongo que todos seremos republicanos. Claro, en el sentido estricto de la palabra, sí, creemos en la República. Así es. Hoy está distraído usted, muy bien, han hecho la pega en el partido. Está distraído. En fin. Oiga, ¿su chapita? No, mira, si no lo comenten más, porque mira, gracias a Dios José Antonio acá está de vacaciones, así no me va, y no me va a retar. Pero don Arturo Esquella está, estoy seguro que está viendo el programa, así que no sé yo. Pido las disculpas del caso, sí. Bien, preventiva. ¿Cómo ha estado la semana en el partido después de los resultados de las elecciones, Tomás? A ver, ha sido una semana intensa, obviamente, como es después de las elecciones. Una semana en que se ha hecho notar la responsabilidad. Sacar 23 consejeros, 22 después de la renuncia de Aldo Sangüesa, evidentemente te instala en un escenario distinto al que uno tenía previsto, un resultado que supera todas las expectativas, pero me parece que ha sido muy positiva en el sentido de que nuestro liderazgo, el mismo José Antonio Cast, Arturo Esquella, Martina Rau, etcétera, han sido muy claros en plantear y en dejar en evidencia cuál es el espíritu republicano de cara al proceso, y es construir una buena constitución para Chile, es conversar con todos los que estén dispuestos a llegar a buenos acuerdos para el país, y en ese sentido estamos muy contentos de haber cerrado esa primera semana. Ya se creó un comité de instalación para que nuestros consejeros empiecen a preparar la llegada al Consejo Constitucional. ¿Cómo estuvo ese cónclave en Casablanca? Estuvo interesante y reservado, eso es lo que te podría decir, pero estuvo muy bueno porque fue una oportunidad para conocerse. Fíjate que uno piensa claro, que consejeros que van a ponerse a trabajar todos los días juntos, pero claro, nuestros dos consejeros de Tarapacá no tienen por qué conocer a nuestra consejera de Ñuble o a nuestros consejeros de la Araucanía. Entonces fue una buena oportunidad para conocerse, para contarles y reflexionar un poco cuál era el espíritu, también para que ellos nos cuenten qué vieron en campaña, porque estar 2 meses haciendo campaña es muy interesante desde el punto de vista de lo que tú recibes de las personas. Todos te contaban evidentemente que había poco interés por el tema constituyente, eso es algo que nosotros denunciamos desde el día 1, pero la verdad es que fue una oportunidad bien interesante más para conocer el trabajo que estaba haciendo Carlos Frontaura. Todo esto que estoy diciendo salió en los medios, así que no hay nada en eso, lo que está haciendo Carlos Frontaura en la comisión de expertos. Claro. Estuvo por supuesto José Antonio Cast, Martina Rau, que fue nuestro jefe de campaña, que hoy día es el hombre del momento, porque se cargó una campaña al hombro y le fue muy bien. ¿Hay un ánimo grupal? Bueno. ¿Hay un espíritu unitario? Siempre. ¿Sí? ¿Hay una línea? Yo creo que si algo que caracteriza al Partido Republicano es que hay equipo, es que hay un sentido de proyecto colectivo, hay disposición a trabajar unidos, hay disposición a en buen chileno cuadrarse con las cosas que creemos que le hacen bien a Chile, así que yo vi muy buena voluntad y muchas ganas de trabajar bien, seriamente, totalmente distinto a lo que vimos en la convención pasada de parte de nuestros consejeros electos, así que espero que en este momento se estén preparando para asumir el tremendo desafío que tienen, que es preparar una propuesta de constitución que sea aprobada por los chilenos. Gran responsabilidad con Chile. Magdalena, ¿qué opinas de nuestro D'Artagnan hoy día? Nuestro invitado acá. No, D'Artagnan yo lo encuentro fantástico y bueno, yo lo conozco hace cantidad, no vamos a decir, porque la verdad es que, aunque ustedes no lo crean, Tomás era compañero de mi hijo del colegio. Ahora, divertido porque son totalmente distintos. Así mi hijo es un niño todavía y Tomás es un hombre tan maduro. Ahora más encima que es un mosquetero. Así es. Con mosquete en mano. Es decir, que le diga, o sea, un orgullo. Yo todavía me acuerdo cuando hiciste el discurso cuarto medio que yo quedé epaté. ¿Qué tiempo aquello? ¿Qué tiempos aquello? Hace varios kilos atrás. Hace varios kilos atrás. Me gusta eso. Sí. No, pero espléndido Tomás. La verdad es que es muy gratificante ver que hay gente joven, inmensamente joven, con no solo con la comprensión de la política y con la responsabilidad y la determinación de querer tomar y hacerse responsable de cosas que, porque hay tantos que, no sé si tú has visto, pero que andan hacia las moras, como dicen por ahí. O tirando piedra.
También. Hay muchos que hacen activismo político echados en la cama del teléfono, así cualquiera, digamos. De Twitter. O de TikTok a esta altura, ¿no? De TikTok, claro, bailando. También es una alternativa. ¿Tienes TikTok, Cris Portugal, o no? No, ¿sabes qué? Me abrí una cuenta hace poco a sugerencia de alguien. ¿Ya? Y ahí vamos a empezar a aparecer. Ahí en un canal de YouTube. Ya, pero te lo digo al tiro, yo no voy a bailar y menos de mosquetero. No, pero sí. Por ningún motivo. O sea, eso yo todavía tengo dignidad. Y la dignidad es algo intrínseco. Un video por capítulo. Tú te lo puedes dar y solo tú te lo puedes quitar. Y yo no me lo quitaría por nada del mundo. Muy bien. Tomás, quiero seguir un poco con el tema. Tus expectativas respecto a la instalación del nuevo consejo que viene ahora. ¿Cuáles son tus expectativas para las primeras semanas? Yo espero primero que... Te voy a hacer la pregunta un poco más difícil. Chile Vamos. ¿Han conversado con Chile Vamos? A ver, yo sé que ya han habido conversaciones informales con Chile Vamos, porque por supuesto hay un contacto permanente con algunos dirigentes de Chile Vamos. En mi caso particular me toca convivir todos los días con personas de Chile Vamos en el programa, en Nuevas Voces, digamos, y por lo tanto hay una relación con muchas personas. Por supuesto, las relaciones se van tensionando en la medida que hay campañas electorales, eso es obvio. Y después se vuelven a muchas veces la gente pensaba, oye, ¿por qué pelean tanto? Mira, es parte de las campañas electorales, pero hay una buena relación. Yo espero que haya una coordinación sana de cara al trabajo del Consejo Constitucional. Creo que el trabajo de coordinación efectivo tiene que ser a nivel de consejeros, es decir, que los consejeros de Chile Vamos y del Partido Republicano se vayan conociendo. Pero creo que hoy día la principal carga de la prueba está en la izquierda y no tanto en nosotros. Y esto es bien interesante plantearlo. Los que tienen que decidir si van a querer participar de buena fe y concurrir a acuerdos con la mayoría en el Consejo Constitucional es la izquierda, es el gobierno del presidente Boric. Es evidente que entre Chile Vamos y el Partido Republicano va a ser relativamente fácil llegar a grandes consensos. Distinto si la izquierda va a decidir atrincherarse, bajarse del proceso, como ya ha anunciado el Partido Comunista, como lo dejó entrever el senador Latorre. Así es. Nuevamente un reloaded de rodear la convención. Así es. Entonces, a mí me parece que hoy día el desafío lo tiene la izquierda respecto a qué actitud quiere asumir de cara a este proceso. Mira, entonces ahí ojalá tengas toda la razón y Chile Vamos y los republicanos sepan encontrar un camino en común. No, más luego. Que yo me voy a perdonar, pero yo encuentro que tienen que conversar porque esto es de pre-kinder, po. Y yo siempre se los digo, o sea, la verdad es que esto es como el sándwich es mío, una cosa pero tremenda. Dígale al caballero a su derecha. No, por eso. No es solo republicano. Usted es representante del partido. No es republicano, yo soy un modesto militante. Son todos, así que el llamado es a republicano, el llamado es a la UDI, el llamado es a Renovación Nacional y es a todos los políticos Evópoli. que se definen, sí, Evópoli, de derecha. Es importante que la bancada de Evópoli se cuadre. Por supuesto. Bueno, aquí yo quiero... Es una talla, saludos a Gloria Hood. Yo quiero aquí plantear, porque han pasado cosas, pero lo mejor fue la siguiente frase, porque volvieron a aparecer algunos que estaban un poco desaparecidos. A ver. Y ayer apareció Elisa Loncón diciendo lo siguiente, leo textual, ¿ya? Te reto a eso. Claro, ella dice que de alguna manera... se afirmó que los convencionales de entonces fueron, comillas, presas de un cuarto poder que modificó la decisión de la ciudadanía, instalando una cuestión más poderosa que el miedo, ¿ya? Y por lo tanto ella agrega, dice, todo Chile debe reconocer que es aquí, hay un cuarto poder que está definiendo la política en Chile, que es el poder de los medios de comunicación, puesto que ellos obedecen a la élite política. O sea, espérate, nada fue culpa de ella. Nada. Lo hicieron fantástico y es culpa del empedrado, de la sociedad, de la prensa. Matamala ahora es de derecha, ¿es cierto? Y otros nombres para no decir. No, pero Matamala ya lo tenemos de Puchín, claro. Porque la verdad es que después que el maribanista puso, te resumo la columna de Matamala y puso puro bají, que ya maribanista. Un saludo al maribanista, no sé quién es, pero eres extraordinario. Algún día debería desenmascararse. Salir, como salió Joe Black. Salir del capullo. Sí, como salió Joe Black, por eso te digo que... Un saludo a Joe Black también. Un saludo a Joe Black, que también nos debe estar oyendo por ahí. Bueno, sí, increíble las declaraciones de la Loncón. O sea, ¿ustedes vieron cuando viajó por el mundo exponiendo esto mismo? Victimizándose. Yo en ese sentido estoy muy contento que exista un representante de pueblos originarios en el nuevo consejo. Porque no van a poder decir que quedaron fuera, fíjate. No sé si ustedes están de acuerdo. O sea, a ver, yo creo que en ese sentido tenéis un punto, pero de que ese representante de los pueblos originarios represente a los pueblos originarios, eso no lo pongo inmediatamente en duda.
porque efectivamente creo... Este señor era fundador de la CAM, me parece. Por eso, o sea, no representa a los pueblos originarios y la gran mayoría, y es cosa de ver los votos en la Araucanía y te queda claro por dónde van las cosas. Así es. Bueno, sigamos comentando. Tema del día, interpelación a la ministra del Interior, Carolina Toá. Tomás, no te veo muy entusiasmado con esto que está pasando o que ha venido pasando desde la tarde hasta ahora. Lo que pasa es que las interpelaciones en general resultan un tanto inútiles. Sí. Es una buena oportunidad para que el ministro vaya, dé algunas explicaciones, pero probablemente generan poca noticia. El ministro en general dice que lo está haciendo muy bien, el que lo está interpelando le pregunta en el sentido que lo está haciendo muy mal, y al final en el diario mañana sale si es que hubo algún chascarro, algún mal comentario, alguna frase mal hecha, pero si usted se pregunta, ¿influye algo en la seguridad y en la paz de los chilenos que la ministra Toá esté yendo a dar una interpelación? No, eso es evidente. A mí me parece bien, en todo caso, que la oposición ejerza su rol fiscalizador. Y me parece bien que 6 ministros que no dan el ancho vayan a ser interpelados al Congreso, porque es la herramienta con la que se cuenta para que efectivamente ellos den cuenta de su trabajo. Pero si la ministra Toá va a ir a la interpelación, va a dar explicaciones como si todo en Chile estuviese bien, y en la materia de seguridad estuviese avanzando, como dice el gobierno, cuestión que es vivir absolutamente en Júpiter, y mañana no hay ningún cambio en la orientación política del manejo de la seguridad en este gobierno, bueno, la ministra Toá fue a perder el tiempo, los chilenos perdimos el tiempo, y lamentablemente lo único que pasa es que las familias chilenas siguen sufriendo no poder salir de sus casas. Entonces, o la ministra Toá toma una decisión de fondo, que tiene que ser primero el presidente de la República, sobre cómo se maneja la seguridad en Chile, cuánta disposición hay a efectivamente asumir los costos políticos que tiene apoyar a los carabineros y generar consenso en su propia coalición para que proyectos de ley importantes se aprueben en el Congreso, o simplemente podemos decirle a los chilenos que lamentablemente vamos a tener que esperar 3 años para que el tema de la seguridad cambie. Bueno, esto un poco lo comentábamos ayer junto a la Magdalena y junto a Pancho, donde yo creo que cada vez se hace un poco más evidente que la ministra Toá tiene un poco 2 almas también, y tiene el lado interno, en el fuero interno, que la lleva a un extremo izquierdo bastante más marcado, y tiene otro quizá un poquito más ecuánime, donde busca un poco más los consensos y está un poquito más pegado al socialismo democrático. Ahora, mi pregunta, Mervi, para ti el desempeño de la Carolina Toá, ¿ha estado bien? A ver, es que depende cómo lo consideremos, claro, porque tú las cosas las tienes que comparar con algo. O sea, si la comparamos con Isquia Siches, es decir, le doy su apodo de princesa, sin lugar a duda. Pero si lo comparamos con lo que es necesario en las circunstancias en que estamos, o sea, digamos, le ponemos la vara, no ha estado suficiente. Y básicamente porque ella tiene puesto su ánimo en otras cosas. Ella está pensando en ella, en su candidatura. Porque yo siempre me he preguntado, yo sé que Pancho quiere ser presidente de su partido, pero a mí cada vez que alguien quiere ser presidente me produce al menos alguna duda. Creo que es bien patológico buscar y anhelar el poder. ¿Tú sabías, Tomás Bengolea, habías escuchado los mismos chismes en pasillo de Correo de Brujas, que la ministra Carolina Toá tiene intenciones de ser presidenta de la República? ¿Candidata al menos? A ver, si tiene intenciones de ser candidata a la presidencia de la República, son intenciones que contrastan fuertemente con la realidad. El Partido por la Democracia hoy día es un partido por desaparecer. No tiene consejeros, tiene muy poquitos votos. Ella es una ministra del Interior, nosotros lo decíamos la semana pasada en el libro, a propósito de todo esto, es una ministra del Interior que no se sostiene, ¿sí? No representa a nadie en el cargo del Ministerio del Interior. O sea, a nadie. Ella es un partido que no tiene voto. Ella lo que quería hacer es dar un paso al costado y decir, mira, pongo mi cargo a disposición del presidente en la medida que él considere pertinente que yo siga en este puesto, o por el contrario le quiera dar el puesto a algunos de los partidos de mi coalición que tienen votos. Entonces, ella hoy día es una figura política bien irrelevante. Entonces, que ella pretenda ser presidente de la República está bien, lo encuentro tierno. Pero está bien, pero oye, han habido tantos precandidatos presidenciales, digamos, que creen que van a llegar a... No, y hay algunos eternos candidatos, sí, que nunca han tenido sentido de realidad. Nunca. ¿Meo? Ponte tú. Ahora, ahí es donde uno se pregunta. Meo en algún minuto sacó 20 puntos en la primera vez que fue candidato. Sí, 20 puntos. Todavía yo creo que va a la elección y saca, no sé, sacará un punto. No sé si marcan las encuestas. No. Creo que no marca. Bien, nos vamos a una pausa. No, estoy muy nervioso, Cris Portugal. No, por favor, ahora tenemos más sorpresas para el segundo bloque. Nos vamos a una pausa. En Los Tres Mosqueteros estamos acá junto a Magdalena Mervilá, Tomás Bengolea y quien les habla, Cris Portugal. Volvemos. Agricultura TV.
Estamos de regreso en Los Tres Mosqueteros, junto a Tomás Bengolea, Maclana Mervilá y quien les habla, Cris Portugal. Entremos a un tema importante esta semana, que yo creo que va... Perdiste el poder. Guay. No tienes sombrero. Pero es que hubo un tema técnico acá que desde el Switch me estaban hablando acá por los audífonos, así que hubo un tema técnico. Está bien. Big Boss, hay alguien allá con mucho poder. Es que la gente no sabe, pero aquí te hablan por todas partes. Eso es lo que la gente no ve, pero atrás de las pantallas hay gente mucho más importante que nosotros. Pero de todas maneras, mucho más importante. De estos son los que ponen las cortinas y nos hacen callar. Así es. Cuando te ponen la música, eso ya es cuando te ponen la música es dramático. Toquemos un tema importante, que hoy día está en la agenda y que va a estar en la agenda y puede marcar el futuro de todos nosotros en cuanto a atención de salud significa, que es la crisis de las ISAPRES. ¿Cómo ves esto, Magdalena? ¿Cómo ves las declaraciones de la ministra cuando dice el sistema no se va a caer? Pueden existir nuevas ISAPRES, como quien sabe un ISAPRE bajo el sombrero, por cierto. O frente a lo que hoy planteó también el presidente en el fondo, en el seminario de la Cámara Chilena de Construcción, donde planteó que un poco la indignación frente a este proyecto de ley que ya la ministra Vallejo dijo que era borrón y cuenta nueva, y que el presidente dijo esto atenta contra un poder del Estado. Ahora están muy preocupados de la independencia de los poderes. Me parece tan curioso porque ellos mismos dejaron por escrito cuál era su visión del mundo, y por lo tanto aquí lo que tenemos claro es que hay un grupo ideologizado, tremendamente ideologizado, que son los que hicieron el proyecto de constitución espantoso que no fue aprobado, que ciertamente siempre quisieron terminar con el sistema de ISAPRE. Esto les vino como anillo al dedo, seamos bien claros. O sea, a ver, aquí uno podrá decir, fueron culpa de la ISAPRE. La sentencia de la Corte Suprema, supuesto, para quienes nos oyen. Exacto, la sentencia de la Corte Suprema revienta las ISAPRES, porque ahí viene otro punto. La sentencia de la Corte Suprema va más allá de la posibilidad y de la realidad, porque ya, tienes que pagar. Esto es como el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles dice que Alemania es la culpable de toda la guerra y que tiene que pagar lo que no puede pagar, y además establece que si no puede pagar le van a quitar las industrias, y eso llevó a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esto es equivalente, porque efectivamente el fallo va más allá de la realidad. Es imposible que se pague más allá de lo que han sido las utilidades en todos los años de la ISAPRE. Es absurdo, pero las van a reventar, y el problema es que reventar a las ISAPRE, que es lo que muchos quieren por ideología, significa literalmente, y en buen chileno, fregarse a una gran cantidad de chilenos. Todos los que están en ISAPRE, por supuesto, porque va a colapsar el sistema y no se van a poder seguir atendiendo, no van a poder cubrir a aquellas personas que tienen enfermedades crónicas y que tienen tratamientos, no van a poder seguir haciéndolo, pero también se van a fregar a todos los que están en FONASA, que ya están colapsados y que ya hacen cola, y ahora le van a caer toda la manga que vienen de las ISAPRE, pero además van a fregar las clínicas, los centros médicos. Y por lo tanto las clínicas, los centros médicos, y eso va a implicar que los que van a pagar el gustito ideológico son los chilenos. Porque lo voy a decir con todas sus palabras, porque yo no soy yo, sino que yo soy Athos, y Athos va a decir que literalmente estos desgraciados, con tal de darse el gusto ideológico, quieren literalmente que la salud para todos sea peor. Hay un dato adicional a lo que tú estás diciendo. Hay un porcentaje importante de pacientes FONASA que al estar lleno el sistema FONASA va y se atiende en las clínicas. Y cuando las clínicas revienten, como dijeron ustedes, no van a atender donde atenderse tampoco. Entonces el sistema completo está en peligro de colapsar. ¿Cómo lo ves tú, Tomás? A ver, yo creo que hay al menos tres ideas. Lo primero, hay una cuestión de foco. En Chile lo que está en crisis es la salud estatal. Y es donde se atiende la gran mayoría de los chilenos que mueren esperando para ser atendidos. Exacto. Que pasan horas en las colas para poder tener especialistas, donde no hay médicos que traten las distintas patologías. Perdona que te interrumpa, un paréntesis. En eso estamos de acuerdo, que tenemos que intervenir y que eso se tiene que solucionar para la población. Es que si eso no es una prioridad en la política, eso da cuenta de un nivel de incapacidad, irresponsabilidad y frivolidad que no tiene límites. Perfecto, ahí estamos de acuerdo. Lo que tiene que hacer la política es ver cómo soluciona y cómo hace mejor el sistema de salud estatal donde se atiende la gran mayoría de los chilenos. Yo creo que una buena opción para eso es aportar económicamente que las familias puedan irse al sistema de salud privado. Lo hace un gobierno irresponsable y sobreideologizado, que lo que quiere es ser cómplice de la caída del sistema de salud, porque lo que quiere es que todos nos atendamos en el Estado. Es una obsesión ideológica a la izquierda. Emparejar para abajo en vez de emparejar para arriba. Que todos quedemos condenados a la mala salud estatal. Entonces, eso es muy grave. Lo segundo, yo no sé si el gobierno, más bien que no sé, tengo claro que el gobierno es incapaz de ver la tremenda crisis social que se le va a producir si efectivamente las ISAPRES colapsan. O sea, 3 millones de personas
que lo que quieren es que las ISAPRES mejoren y que les cobren razonablemente bien. Ninguno está pidiendo irse a FONASA, pero se podrían ir a FONASA sin el fallo de la Corte Suprema. Van a quedar sin cotizaciones, a tener que ir a parar a las filas de FONASA. En la pasada los centros médicos, las clínicas van a quebrar porque son financiados por las ISAPRES. Y en la pasada, como tú vienes a explicar, todas las personas que ocupan bonos de libre elección, que de FONASA son derivados a establecimientos privados, en fin, también van a colapsar. Entonces, tú tienes una gran cantidad de personas que le puede producir una crisis al gobierno de la cual son incapaces de darse cuenta. ¿Sí? Este es un gobierno muy irresponsable, que cree que esto es dar declaraciones por el diario, que el presidente Boric encuentra que un proyecto de ley poco menos que traiciona al Estado de Derecho, pero un gobierno que está dedicado a hablar a la galería, a actuar con símbolos, pero que no tiene ni una capacidad de gestión, y aunque la tuviese, fracasaría, porque son sus ideas las que están equivocadas. Una vez más, no ven el problema que tienen al frente, que les va a reventar en la cara. No, por supuesto, y ellos argumentan, dicen, es que ustedes defienden a la ISAPRE. No, si nadie defiende a la ISAPRE. No se trata de eso, se trata de que si las ISAPRES caen, las personas son las que se van a ver complicadas. No son las ISAPRES, son las personas, son los cotizantes que van a quedar sin salud. Es muy grave. ¿Ya? Es muy grave. Es muy grave. Entonces, aquí viene un tema que lo que en política uno tiene que mirar siempre el todo, digamos, hay que mirar la integralidad de la situación. Entonces, está bien, si las ISAPRES pueden haber cometido muchísimos errores, y desde ya, yo como usuario de ISAPRE te lo digo que sí, pero más allá de eso, el sistema es un sistema de seguro, porque eso es. ¿Ya? Y entonces, ahora van a colapsar y vamos a colapsar todos con ellos. Es tremendo. Terrible. Y es una historia en desenlace, como dicen las noticias, y ojalá que encontremos, no sé, como un buen final. Finalmente, usted es abogado, en camino. Sí, es un fallo de la Corte Suprema. Estudiante de Derecho. Sí, es un fallo de la Corte Suprema. A ver, acá se mezclan varias cosas. Primero, hay una inactividad lamentable, tanto el Ministerio de Salud como el legislador. Porque efectivamente en el tema de las ISAPRES, en las tablas de factores y en los cálculos de los precios, dependiendo de los riesgos a los que está asociado cada persona, había un problema hace mucho tiempo. Y efectivamente el 40% de los casos que conoce la Corte Suprema en el último tiempo son por temas de tablas de factores de ISAPRES. Y ahí hay un tema de cual el legislador y el gobierno tienen el deber de hacerse cargo, porque los que tienen que legislar, es decir, establecer normas que apliquen generalmente a todos, es el legislador y el gobierno. Lo que es lamentable es que la Corte Suprema, respondiendo a un caso concreto, dicte una norma general si la Corte Suprema no puede legislar. Entonces, aquí dicta una norma, lo que le dice al gobierno es, oiga, usted tenía que presentar un proyecto de ley para arreglar esto que yo dictamino, y hoy día el problema está, bueno, ¿qué pasa con el proyecto de ley? En el proyecto de ley del gobierno, el sistema de salud en Chile colapsa. Sí. Colapsa el sistema de salud privado y colapsa el sistema de salud estatal, que ya está colapsado. La alternativa, que es un proyecto de ley que están presentando senadores de oposición en el Senado, el senador Macaya, el senador Chaguán, el senador Galilea, la senadora Jimena Rincón y Matías Walker, sí. Busca hacer una suerte de punto medio que le dé estabilidad al sistema y que permita sortear la crisis sin que caigan las ISAPRES. El gobierno no está dispuesto siquiera a discutirlo. No, como decía la Mervi, ahora les dio con esto de que la independencia de poderes. Ahora sí. Ahora les preocupa tanto. Cuando ellos querían desmembrar todo el aparato judicial y crear varios en paralelo. El mismo presidente que veía que su ley de amnistía y de indultos no se iba a aprobar en el Congreso fue y indultó a 13 personas por pura potestad presidencial. Hoy día está preocupado el respeto a los poderes del Estado. Míralo. Una voltereta más. Que votó todos los proyectos de retiro de fondos de pensiones cuando fue diputado contra la Constitución. Proyectos inconstitucionales. Y ahí no estaba preocupado el Estado de Derecho. No, y de la inconstitucionalidad menos. O sea, lo que pasa es que el problema del presidente Boric, hay que decirlo súper honestamente, el problema del presidente Boric es que no es creíble. No. El presidente Boric no es creíble. Y por eso el 70% de los chilenos lo rechazan, porque se puede cambiar todas las veces que quiera de caballo. Y puede ponerse la máscara que quiera, pero los chilenos lo ven y dicen, no le creo. ¿Cómo mantiene este presidente un 30 y algo % de aprobación? Ese 30 y tanto % de aprobación duro. ¿Cómo? Real. ¿Quién? Eso, bueno, es que eso es precisamente... Yo conozco a varios igual, pero... Es que eso es precisamente lo que es la ideología. La ideología nubla la mente, y entendamos una cosa, la izquierda extrema, y ese es el nombre que merece, extrema izquierda, es una religión. Y es una religión laica, es una religión de sustitución. ¿Y por qué digo que es una religión? Porque la palabra religión no tiene que ver con Dios. Ahí hay un gran error de la gente que piensa mal. Porque la religión viene del latín, que es religare, volver a unir. Es lo que te da unión, lo que te da sentido a tu vida y lo que te da propósito. Ellos, cuando quieren cambiar el mundo y transformar el mundo y miran hacia adelante, lo miran desde ese foco que es religioso. Entonces, por eso mismo, la extrema izquierda es exactamente igual que los talibanes islámicos.
no los vas a poder hacer entrar en razón por más que la evidencia demuestre que sus ideas están equivocadas y fracasadas. Ellos siempre van a pensar, es que los otros lo hicieron mal, nosotros lo vamos a hacer bien. Fíjate que esto que plantea la Magdalena es de la esencia del pensamiento de estos tipos. ¿Sí? Porque las tesis de Feuerbach dice claramente, ¿no? Los filósofos han dedicado a interpretar y pensar el mundo cuando de lo que se trata es de transformarlo. Por supuesto. Si Marx y Engels en eso eran súper honestos. Y por eso ese 30%, y hay que entenderlo bien, el 30% que es súper leal al presidente Boric, que es más o menos el porcentaje que el presidente Boric sacó en primera vuelta, 27 puntos, es más o menos el 30 y tantos por ciento que sacó la prueba en el plebiscito de salida, es más o menos el 30 y tantos por ciento que saca el Frente Amplio en la última elección del 7 de mayo, es un grupo de personas que lo que ve es que está en juego literalmente la revolución. Sí. Y por lo tanto, si este gobierno le va mal por este gobierno, pero nosotros estamos jugando algo mucho más de fondo, que es la transformación radical del orden existente. Es terminar con el modelo neoliberal, es que Chile sea la tumba del neoliberalismo, es terminar con la construcción de Pinochet, es terminar con las AFPs, con las ISAPRES. Es decir, ellos están jugando algo que para ellos es a mucho más largo plazo. Entonces, este gobierno puede hacer cualquier cosa y ellos van a estar ahí, cuadrados, porque son consistentes y son absolutamente, como dice la Maida, religiosos en el apego a lo que se están jugando. Ellos se están jugando la revolución que hoy día está en su hora fría, está a punto de ser una revolución fallida, ¿no? Pero que en su momento estuvo con la papa caliente, ¿no? A punto de cambiar la constitución, a punto de votar al gobierno del presidente Piñera, bueno, y eso es lo que los mueve. Sí, hay que ser súper claro con el adversario que uno se enfrenta. Por eso uno cuando ve ingenuidad en la derecha, uno se queja tanto, dice, pero si, oye, si nadie está conversando con Benninger, al frente no está Patricio Elwin, al frente hay tipos que son fanáticos. Radicalizados. Al frente está Al Qaeda y el ISIS. Me puso nervioso. No, está bien. Las cosas por su nombre. A ver, miren. No van a censurar aquí yo creo, no, ya está. No fuimos nosotros, fueron los tres mosqueteros. Los tres mosqueteros, obvio. Miren, yo tengo una impresión muy parecida a la que tienen ustedes. Efectivamente, hay que ser claros. Al frente tenemos un grupo de gente ideologizada, radicalizada y que no se va a mover un centímetro en su esencia. Por más que cuando tienen las cámaras y los micrófonos al frente, como viene a ser el presidente Boric, dice lo que el auditorio quiere oír y quiere escuchar. Dicho esto, toda esta semana anduvo dando vueltas una teoría o una frase, yo no sé si son insinuaciones, que decía que para que esto tenga éxito tenían que ponerse de acuerdo José Antonio Kast y el presidente Boric. ¿Qué nos dice Tomás? A ver, esa es la tesis de Pepe Out. Y yo hago un disclosure previo. Yo tengo cariño y respeto a Pepe Out, pero la chunta poco. De hecho, en la última proyección que hizo para los consejeros constitucionales, el partido de la gente sacaba 5, la Concertación, que es su grupo político, sacaba entre 3 y 6. Ya, pero pero no la chuntó. Yo no voy a defender a Pepe. ¿Por qué te lo digo? Pero ¿cuántos sacábamos en el republicano? Pero ¿por qué te lo digo? Los republicanos sacaban creo que 14 en el mejor escenario. Lo que te quiero decir con eso es que Pepe Out no hay que equivocarse. Hoy día está dedicado al análisis político, me parece súper legítimo, pero él es un político de centro izquierda. Y los análisis que él hace obviamente son tirando agua a su molino. O sea, no hay que creer que acá hay una persona caída del cielo. En general los analistas políticos tienen idea y eso hay que tenerlo súper claro. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque evidentemente a quien le conviene que la cuestión constitucional se resuelva en una suerte de pacto Boric-Kast es a Boric. Si hoy día Boric está en el piso, la coalición del presidente Boric está en el piso, no tienen los 2/5 en el Consejo Constitucional. Si la derecha fuese tan mezquina, radicalizada y totalitaria como la izquierda, pero no lo va a hacer, como fueron ellos, somos decentes. ¿Te refieres como fueron ellos? Como fueron ellos, y como lo siguen siendo, digamos, podríamos no considerarlos para efectos de llegar a acuerdo en el Consejo. Lo que pasa es que los vamos a considerar porque nosotros somos republicanos y creemos que la Constitución tiene que ser para todos los chilenos. Pero entonces, esa tesis me parece súper equivocada. El éxito de este proceso depende de que los consejeros de izquierda estén dispuestos a llegar a buenos acuerdos, sepan leer adecuadamente lo que los chilenos han dicho el 4 de septiembre y el 7 de mayo, y es que quieren una constitución que siente las bases para el progreso social de Chile en libertad y en paz para los próximos 40 años, como lo ha hecho la constitución vigente desde 1980 al 2020. 40 años de progreso social en paz y en libertad. Y si la izquierda no es capaz de ver eso y al contrario se va a trincherar, se va a bajar del proceso, va a acusar que es ilegítimo, que falta representación de los pueblos originarios, que la paridad no sé qué cosa, que aquí estuvo tutelado por el Congreso porque hay expertos. Si empieza con ese discurso radical de bajarse de la mesa, bueno, el fracaso del proceso va a ser precisamente de esa izquierda, de una izquierda que no está dispuesta a una nueva constitución. La izquierda solo parece estar dispuesta a tener su constitución. Sí. Y eso es muy grave. Bien, chicos, nos vamos a una pausa, estamos en Los Tres Mosqueteros.
Estamos de regreso en Los Tres Mosqueteros junto a nuestro invitado de hoy, panelista Tomás Bengolea, Magdalena Mervilá y quien les habla, Cris Portugal. Seguimos comentando sobre el tema constitucional, que yo creo que es un tema además que no solamente viene ahora, porque recordemos que en mayo el comité de expertos tiene que entregar el borrador y en junio se instala el consejo, ¿verdad? ¿Es así? Exactamente. En junio. El 7 de junio, si no me equivoco. Exactamente, así. Bueno, teniendo esta mayoría en manos de lo que hoy día es la oposición, en manos de Chile Vamos, en manos de los republicanos. Tomás, te vemos bastante claro en que son los consejeros de izquierda los que van a tener que saber llegar a acuerdos y acercar un poco posiciones y dejar de estar radicalizados. Mervi, ¿tú ves eso posible? No, imposible. Eso no va a pasar. Danos un poco de esperanza. No, eso no va a pasar, pero lo que sí hay que entender que entre las fuerzas democráticas dentro del Consejo van a poder construir y bueno, va a llegar un momento en que el texto que se construya se va a plebiscitar y ahí la ciudadanía va a ser la que va a determinar y por lo tanto el proceso se va a concluir en un caso o en el otro. Ahora, eso es lo impresionante, porque básicamente esto lo que hizo fue que el péndulo llegó a un momento en que es el gobierno el que va a tener que aceptar o el nuevo, que podríamos decir hecho por los republicanos, o el anterior, que era el que ellos querían demoler. Sí, por lo tanto, lo van a tener que firmar igual. Pero quitémosle eso de hecho por los republicanos, porque tú sabes que es un cliché que están ocupando mucho en la izquierda, así como hay otros que no me gustan cuando dicen extrema derecha. No, por supuesto. Para mí en particular, y no lo digo porque está acá el amigo republicano, sino yo realmente creo que en Chile no existe una extrema derecha. No hay. Como sí existe una extrema izquierda que no cree en la democracia, y nos lo dejaron bastante claro cuando atacaron todas nuestras instituciones, desde el estallido social hasta el intento de aprobar una constitución que iba contra todo el Estado de Derecho. Sí, sin lugar a dudas, yo lo usé como el término que ellos mismos dicen. Sí, por eso a eso me refiero, porque sin duda aquí va a haber deliberación, va a haber, discusión y va a haber acuerdo. ¿Y entre quiénes van a hacer los acuerdos? Entre los que siempre están dispuestos a los acuerdos. Si la izquierda no está dispuesta a los acuerdos. Porque, claro, si tú piensas que hay dos modelos de sociedad, y los hay, y tú dices, bueno, es que estos quieren subir impuestos y estos quieren bajar impuestos. Bueno, entonces dejémoslo igual. Eso sería el acuerdo. Pero no, nunca es eso. Ellos siempre quieren. No sé si me explico. Totalmente. Entonces, básicamente ellos no quieren acordar, ellos quieren imponer. Y si no es lo que ellos quieren, ellos lo consideran poco democrático. Entonces, y eso va a seguir así, porque ellos siempre van a cantar esa canción, es como que ya se las conocemos. Bueno, y ayer comentábamos, si no, habría que hacer un plebiscito si nos quedamos con la del 80. Perdón, la del 2005 de Lagos. 2005. Si el error de Lagos fue no plebiscitarla, ¿cierto? Sí. Si lo hubiese plebiscitado... Estoy de acuerdo, lo que pasa es que no soy partidario de hacer esos juicios. Claro, hoy día con el diario del lunes es fácil decir la haber plebiscitado. La pregunta es si era en ese minuto... No, por supuesto, pero es que el what if en historia sirve para comprender. Sí, yo siempre digo, por ejemplo, el mejor what if a mi juicio es el que hace Neal Ferguson con respecto a la Primera Guerra Mundial. Él dice que el peor error de la historia fue que Inglaterra entrara a la Primera Guerra Mundial. Y tú dices, ¿pero cómo? Bueno, entonces sí, porque dice, si Inglaterra no hubiese entrado, la guerra habría sido corta, habría ganado Alemania, se habría unificado en Europa bajo las reglas de Alemania. Pero Inglaterra entró, la guerra fue larga, no se solucionó, hubo Segunda Guerra Mundial y finalmente Europa se unificó y una vez que Alemania se reunificó, se estructuró bajo las reglas de Alemania. Llegamos a donde mismo con todos los muertos. Te sirve para comprender, no es que eso fue así, por supuesto. Sí. Ahora... Estoy de acuerdo. Lo único que sí diría, para no dejar duda, o sea, a ver, yo creo que es importante transmitir una tranquilidad a los chilenos. Mucho se repite esto de la necesidad de cerrar el proceso constitucional. El proceso constitucional se va a cerrar sí o sí. Exacto. Porque hay un plebiscito en diciembre y dado sea cual sea el resultado del proceso constitucional, se cierra. Y parece evidente que los chilenos no están dispuestos a que nadie les invente un tercer proceso. Porque no van a faltar los creativos que van a decir, no, si es que se rechaza en realidad lo que quiere decir el voto de rechazo es que los chilenos quieren otro proceso, pero más moderado que el de ahora, que fue lo que interpretaron varios ahora el 4 de septiembre. Te apuesto que el presidente Boric es el primero en salir a decir mira, eso. Yo no sé, puede ser otro, porque la historia da mucha sorpresa y pucha que nos dieron después del 4 de septiembre cuando el 5 resetearon la elección. Pero lo que sí hay que decir es que el proceso va a terminar y va a terminar bien. ¿Por qué? Porque hay dos alternativas.
o que se apruebe en el plebiscito una buena propuesta constitucional preparada por el Consejo Constitucional que interpreta a la mayor cantidad de chilenos, que resguarde la libertad, la unidad nacional y que siente las bases para el progreso integral de los chilenos para el futuro, o bien se va a rechazar y eso va a significar quedar con la constitución vigente, que es una buena constitución. Por supuesto. Que es lo que nosotros decimos del día 1. ¿De buena o buena? Entonces, en eso hay que dar una tranquilidad a los chilenos, porque muchas veces dicen, oye, no, pero es que si esto fracasa, no se cierra el proceso. No, el proceso se cierra, esto está arreglado en la constitución. En el diciembre hay un plebiscito, se aprueba o se rechaza, punto. Si no, segundo plebiscito en que se rechaza la alternativa a la constitución vigente, es claro que la constitución vigente está ratificada por los chilenos, po. Si le han presentado dos alternativas y no las quieren. Absolutamente. Entonces, no, en esto también hay que dejar de lado la frivolidad, porque algo que no puede pasar en el proceso constitucional y que a mí me tiene muy preocupado, es que esta cuestión termine monopolizando la discusión política. En un país en que la delincuencia campea, los homicidios aumentan, las violaciones aumentan, la inflación se come los bolsillos de los chilenos, no hay crecimiento económico y se pierde el empleo, que la política se dé el lujo, se dé la frivolidad de dedicarse exclusivamente a la cuestión constitucional, le hace mucho daño a los chilenos. Por eso mismo el tema constitucional hoy día ocupa el 8º puesto de preocupación en la población, teniendo como número 1 la seguridad, la delincuencia, el narcotráfico, la inflación, etcétera. En ese sentido te encuentro toda la razón. Sí. Pero nuestros dirigentes políticos parecen no leerlo todavía como lo leen ustedes. Lo que pasa es que el Congreso Nacional, esto siempre hay que tenerlo en la cabeza, el Congreso Nacional, esto aplica para republicanos, Chile, para todo. El Congreso Nacional es casi una suerte como de reality show. O sea, tú empiezas a vivir en un ambiente en que crees que la realidad está reflejada en ese ambiente. Entonces, yo esta discusión me acuerdo la tenía a propósito de los compromisos de Chile Vamos. Entonces, no, es muy importante que Chile Vamos se comprometa a un nuevo proceso, porque si no, Jimena Rincón no va a salir a decir que está por el rechazo. Y yo decía, bueno, pero si el rechazo va ganando en la encuesta sin Jimena Rincón, no es como que Jimena Rincón tenga 3 millones de votos en la espalda y con su apoyo al rechazo se va a mover No, porque la gente común y corriente está rechazando por otras cosas. Entonces, ¿por qué te lo digo? Fue un momento importante, igual Tomás, hay que recordar. No, a mí no me parece nada importante, pero ahora lo comentamos. Sí, no me parece nada relevante, pero ¿por qué te lo digo? Porque es importante que la política y nuestros consejeros, nuestros representantes estén cerca de la ciudadanía. Porque tú tienes que ser capaz de hacer dos cosas en política, que es súper complejo el equilibrio. Tú tienes que ser capaz de recoger los anhelos, las urgencias de la ciudadanía y al mismo tiempo liderar la discusión política hacia lo que a ti te parece bueno. Y si tú simplemente estás conversando con parlamentarios o muchas veces te ensimismas en la discusión política, claro, hay muchos que creen que la cuestión constitucional es una bala de plata. Por ejemplo, hay muchos que dicen que una nueva constitución es la clave para la estabilidad. Ya, eso está claro que no está claro que la Constitución no hace magia. Déjeme tomar el punto anterior. Yo voy a hacer un corte y le voy a prestar ropa a Chile Vamos y parte de lo que pasó. Voy a cortar el 4 de septiembre hacia atrás. Perfecto. ¿Ok? No voy a hablar del 5 cuando firmaron un nuevo acuerdo con el que yo quizá también ¿no te gustó? Tengo mis dudas. No, siempre vamos a tener todas las dudas. A nadie le gustó que retomáramos esa conversación y que nos comprometiésemos tan rápido. Cuando el mismo 4 de septiembre tuvimos un rechazo histórico. Caso de estudio a nivel mundial, yo creo que va a ser. Por supuesto. Pero retomemos. Cuando te referías a lo de la Jimena Rincón. Sí. Recordemos que estábamos al borde del precipicio, Tomás. Si ganaba el apruebo, Chile iba a dejar de ser el país que conocemos. Sí. Entonces, en ese minuto, en un momento de alta complejidad, era obviamente necesario tratar de abarcar la mayor cantidad de votos. Y tú dices, claro, la Jimena Rincón no es que haya tenido 3 millones de votos en la espalda, pero los que hayas tenido todos sumaban. Y en ese minuto, por más que las encuestas dijeran lo que dijeran, no teníamos seguros de que iba a ganar el rechazo. Por supuesto. Compadre, si ganaba el apruebo por un voto, yo en ese sentido, yo sí, de verdad, ojo una cosa, y te voy a hacer una distinción que es súper relevante, y que hay que tenerla en la cabeza. Yo valoro tremendamente el trabajo y la valentía que tuvo Cristian Barken. Sí. Porque Cristian Barken, desde el minuto 1, que le pareció que la convención estaba tomando un mal rumbo, empezó a levantar sus alertas amarillas, no sé si se acuerdan. Sí. Y después dijo que estaba por el rechazo sin esperar ningún compromiso a cambio. Lo hizo por lealtad, por responsabilidad con Chile. Él vio que había un mal trabajo, una mala propuesta constitucional, dijo, esto le va a hacer mal al país, yo de centro izquierda voy a decir rechazo. Hubo otros que exigieron tácitamente que gente le diera compromisos para recién ahí salir a decir públicamente estaban por el rechazo. Esa actitud yo la encuentro impresentable. Sí, demoraron. Si tú crees que hay un trabajo mal hecho y que hay una propuesta que le hace mal a Chile y a su familia, tú tienes que rechazarlo por responsabilidad, sin esperar nada a cambio.
Por eso se trata la política, tener valentía y liderazgo para dar tus posturas independientes de los costos que tengas. Y cuando yo muchas veces veía que gente estaba tratando de hacerle el amén a Jiménez Rincón, o a Matías Walker, o a Ricardo Lagos, que nunca fue capaz de decir que iba a votar en el plebiscito de salida. Bueno, eso es impresionante. Bueno, eso evidentemente da prueba de que el liderazgo de Ricardo Lagos no es tan liderazgo, no es tan estadista. Porque si no, tú asumes el costo. Tú asumes el costo y dices que yo voto rechazo. Le gusta que le guste, pero me parece mal. Porque uno tiene que siempre actuar en política, esto es muy importante, en función de lo que te dice la conciencia. Si tú ves un proyecto y dices, estos gallos hicieron el ridículo en su trabajo, se bypasearon a la mitad de Chile, hacen una propuesta constitucional que divide al país, destruye el Estado de Derecho, consagra el aborto libre, quita el derecho a los padres a elegir la educación de sus hijos, expropia los fondos de pensiones, es decir, que va a generar un descalabro a nivel nacional. Yo lo voto en contra porque me parece mal el proyecto. Si se comprometen o no se comprometen en tercer proceso constituyente, si a mí me gustaría que hiciéramos igual una nueva constitución, son consideraciones de segundo plano, que si tú las pones en el tapiz político, da cuenta que efectivamente estás haciendo un cálculo político y no votando por coherencia. Bien, te entiendo. Ahí al que le caiga el guante... Que se lo ponga. Por supuesto. Bueno, a todo esto, dentro de la noticia, yo quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Cuánto creen que cuesta un torniquete de un metro? ¿Cuánto crees tú que cuesta un pregunta. torniquete? A propósito de nuestro querido profesor. Sí, yo digo porque nuestro profesor, el profesor Torniquete, como él se autodefine, fue considerado culpable. Pero se le estableció una multa de 11 UTM, es decir, 700.000 pesos. A mí me parece que es poco, porque creo que cuesta más que eso. La apuesta queda sobre la mesa. ¿Cuánto cuesta un torniquete, Cris Portugal? No hay torniquetes en el Toro. No hay torniquetes. No tengo el precio acá. No, porque además tienen que tener lector, tienen que tener tecnología, chip. En este país 700.000 pesos no te va costando nada. El Nuevo Chile, mucho más caro. Nosotros en la universidad hay torniquetes para entrar. ¿En serio? Porque para el 18 de octubre, por supuesto, la Casa Central de la Católica está en la Alameda con entre Portugal y Lira. Y para el 18 de octubre varias veces entraron a la universidad e intentaron quemar la Casa Central. Entonces hay torniquetes. Y tú tienes que entrar con una tarjeta. Fíjate lo curioso impactante que cómo nos cambió la vida. Lo que tiene que ser abierto al mundo, hoy día está restringido por los altos niveles de inseguridad del país. Gracias a todos. Ese es el Chile en que vivimos. Gracias a todos estos salvajes octubristas. Así es. Todo, y eso hay que decirlo con todas sus letras y nunca olvidarnos. Yo proponía en el programa anterior que alguien debería, compadre, contar la historia desde nuestro sector. Porque no es justo que todas las historias que se vayan a contar estén grabadas y los guiones sean redactados y estén actuadas además por gente que fue pro octubrismo. Debería alguien, por favor, si alguien nos está viendo, Pero hay gente en ese propósito. Sí. Pero además hay una cosa importante, por Chris, favor, invitémoslo. La historia no se escribe sino hasta que pasa el tiempo. Tiene que haber una distancia entre los hechos y la historia. Es más, nosotros los historiadores hablamos que no existe la historia reciente. Eso se llama periodismo. La historia tiene que pasar incluso ni siquiera 50 años, a veces 100. Yo diría que recién hoy día se está haciendo una historia que realmente es mesurada de la Segunda Guerra Mundial. Así que, Cris, alguien lo va a hacer, pero no vamos a hacer nosotros. Y fíjate que la gracia es que ya han ido, porque al final la historia se nutre de fuentes, de personas que fueron capaces de constatar la realidad en la medida que la iban viendo. Felizmente han habido cosas en esa lógica. Hay historiadores en ese trabajo, la misma Maida en sus intervenciones de prensa da una lectura distinta a lo que ocurrió el 18 de octubre. Alejandro San Francisco, hecho sea paso, instaló el tema de la revolución una semana después. Un museo de la buena memoria, decía ayer Pancho. Y súmale a las crónicas, Carol Baum escribió un libro sobre su paso por la convención, que permite ver la convención desde los ojos de un convencional de centro derecha y no desde lo que cree Baradit en su libro. Y así hay otro esfuerzo, con Marcela Cubillo sacó su libro, la Universidad de San Sebastián, sobre el rechazo de Chile. Es decir, han ido viendo iniciativas muy valiosas que permiten también certificar cuál fue la realidad de los hechos y no que aparezca algún iluminado, digamos, que pretenda darle una lectura siempre tan revolucionaria, ¿no? a los acontecimientos. No van a faltar, pero esperamos ver algún proyecto. Tú dices, hay gente que está en eso, esperamos ver los proyectos más allá de todos los libros que mencionaste, la Marcela Cubillos, etcétera, la Carol Baum y la Mervi, por favor. Pues. Bueno, nos vamos acercando al fin del programa, mosqueteros queridos. Además, mosqueteros, ustedes saben que yo tengo que salir corriendo de aquí porque los horarios están súper calzados. Yo me tengo que ir corriendo al Sin Filtro y la verdad es que yo creo que voy a tener que comprarme zapatilla de clavo. Por supuesto. Un gusto haber tenido acá. No, Tomás. El gusto es mío, un honor. Espero que sea la primera vez de muchas. Mervi, muchas gracias por haber estado con nosotros. Fueron los tres mosqueteros con Magdalena Mervilá, Cris Portugal y Tomás Bengolea.